estamos aquí de vuelta en UCI Noticias y estoy con un querido amigo que se llama Edwin Pecho, economista. Tú también eres teólogo, politólogo, filósofo, todo, pero Sí. se ha desempeñado como secretario técnico de la Comisión Multisectorial para la pacificación y desarrollo económico-social de la zona del Guayas. ¿Qué significa ese título tan largo? Que Edwin veía políticas de desarrollo en las zonas de narcotráfico, básicamente en el Guayaga. Y tenemos otra zona que es el Brain. Entonces la idea es comparar por qué en el Brain las cosas no han funcionado y por qué en el Guayaga las cosas sí han funcionado. ¿Podemos salir de la situación en la que estamos de violencia en el Brain? ¿Cómo estás, Edwin? Buenos días. Buenos días, Miguel. Gusto estar acá en tu programa. Y bueno, claro, sí, yo me desempeñé en la Secretaría Técnica por un periodo no tan largo, un par de meses, pero fui responsable de la unidad técnica así durante más de casi 2 años y medio, 3 años, y fui responsable del manejo del enfoque territorial que requería el trabajo en la zona del Guayaga. A diferencia, como te comentaba, en el Brain, los encargados de manejar la zona del Brain lo manejaban con un enfoque sectorial, ¿no? ¿Qué significa estas dos versiones? Lo que hacía en el Brain era, de alguna manera, recopilar cuáles eran los programas y los planes de inversión presupuestal en la zona del Brain por cada ministerio, y cada trimestre hacer una recolección de los resultados de la inversión en el Brain por cada ministerio, ¿no? Yeah. Ministerio 1, Ministerio 2, Ministerio 2, ¿qué has hecho durante este tiempo en la zona del Brain? Y ahí quedaba el asunto. Pero esa es una labor de recopilación que lo puede hacer el mismo MEF, sin necesidad de crear una comisión para hacer ese trabajo. Era un trabajo meramente administrativo, no estaba gestionando nada. En cambio, en la zona del Guayaga vimos con enfoque territorial. ¿Qué quiere decir esto? Que los ministerios, para nosotros, eran un equipo de trabajo. O sea, cada sector tenía que cumplir ciertas metas por año para nosotros, para que el Guayaga se desarrolle. Te pongo un ejemplo. Coordinábamos con precisamente los coordinadores técnicos que lo nombraba el ministro por cada ministerio, para que coordine con la Comisión de Desarrollo del Guayaga, y fuimos a conversar en un momento con el encargado del Ministerio de Energía y Minas. ¿Cuál es su programa de desarrollo para el año 2014? Y nos dimos cuenta que en su plan operativo institucional anual, todo su programa de electrificación estaba en la margen derecha del río Guayaga. Entonces le preguntamos, ¿qué pasa? ¿Por qué han programado todas las acciones para este año en la margen derecha del río Guayaga? ¿Y sabes qué nos contestó el técnico profesional que le paga el Estado y que ha estudiado y que se está cumpliendo una función de desarrollo? Dijo, es que es más fácil llegar a la margen derecha del Guayaga. Una pregunta, ¿la intervención fue primero militar o fue esta política sectorial para derrotar económicamente al narcotráfico? ¿Cómo crees que es la estrategia? Ya, no, lo que pasa con el Guayaga tiene un poco de historia, porque ha pasado muchos problemas desde el primer gobierno de García, del 85 al 90, donde fue básicamente en base a la represión, lucha contra el narcotráfico en la zona, donde la población civil pagó pato, como se dice. Después ha pasado por una época de Fujimori, donde se privilegió la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico le dieron carta libre. Porque tenían que atacar solo a un frente. Y luego, con la vuelta a la democracia y a elecciones libres, con Toledo y con el segundo gobierno de García, ya la gente misma, los recursos humanos mismos de la zona de Guayaga, ya estaban trabajando productos alternativos. Correcto. A la hoja de coca. Entonces, en ese instante en donde la población de por sí, que es homogénea culturalmente, la idiosincrasia es homogénea, tiene digamos, una geográfica que también comparten homogéneamente, a diferencia de Brain, donde hay 3 cuencas, ¿no? Donde está el Apurímac, el Ene, y como 4 provincias muy diferentes. Entonces, en la zona de Guayaga hay una zona muy homogénea, que es Tocache, Tingo María, la zona de Aguaitía, de Pucallpa,
y ya después la zona que viene hacia Huánuco, que es un poco diferente. Entonces, en ese contexto donde la población ya tenía de por sí iniciativa de cambio a productos alternativos como el cacao. Pero ese cambio fue inducido, no es que la población solo se haya organizado o que había tanta violencia que dijeron, ¿sabes qué? Dejamos de hacer coca, ahora vamos a sembrar cacao. No, es que fue inducido conjuntamente, simultáneamente, porque antes se transitaba, en la época de los 90, se transitaba normalmente ahí hasta las 6, 7 de la noche. Sí. Y ahora se puede transitar las 24 horas del día. Entonces, el tema del desarrollo inducido por parte del Estado normalmente son con obras grandes, ¿no? Carreteras o inversiones en hidroeléctricas. ¿Cómo cambias el modelo del Brain? Disculpe. ¿Cómo cambias el modelo del Brain para que funcione y tenga el éxito del Guayaga? Como te repito, primero tiene que ver un tema de enfoque de desarrollo territorial, que no lo ha tenido. Como te digo, ha sido manejado sectorialmente nada más de una manera administrativa, sin alguien que gestione verdaderamente qué es lo que necesita el BRAEN, sino simplemente se recopila los planes operativos de cada ministerio sin inducirlo, como tú mismo decías, ¿no? En cambio, por ejemplo, el otro ejemplo que te damos, el de Energía y Minas, el siguiente año tuvo que cambiar su programa a la margen izquierda del Guayaga, donde están todos los productores. Solamente hasta hace un par de años, habían en el río Guayaga solo 2 puentes, uno en Tocache y uno en Tingomaría. Y se necesitan 8 puentes en Santa Lucía, en muchos lugares, para precisamente sacar la producción de la margen izquierda. Pero eso no lo ven los ministerios. Tenemos la carretera central que viene desde Tingomaría, Huánuco, Lima, y hay 2 alternativas para llegar a la costa, que es desde Tingomaría a la zona de Paramonga, del norte de Lima, y de Tocache hacia la zona de Chimbote. Pero esas carreteras, por la falta de coordinación entre los alcaldes de la sierra de Ancash con los de la selva en Tocache y de Chimbote, es que el ministro de Transportes no hace esa coordinación. Y de la carretera de Tingomaría hacia el norte de Lima y Paramonga, 41 kilómetros que no había ni siquiera trocha porque no estaba dentro del plan del gobierno regional de Huánuco. Entonces, imagínate, o sea, el tema de la inducción tiene que ser gestionada. Y los ministerios tienen un plan nacional, no se preocupan de una zona que potencialmente puede generar divisas para el Perú. Una pregunta. Sí. ¿Tú puedes decir que esta zona del Guayaga está libre de narcotráfico? ¿O todavía hay rezagos? Todavía, porque durante todo este plan de intervención donde se ha priorizado la zona de Guayaga y su desarrollo a lo que le llaman el efecto globo, se han ido hacia Puerto Inca, donde no hay un tipo de regulación del Estado, no hay comisarías, ¿no? No hay un tipo la ausencia de del Estado hace... Claro. Exactamente. Pero inclusive en la misma zona del Guayaga como que todavía existe. Pero el Monzón, Uchiza, Tocache, Nuevo Progreso, todas estas zonas que han salido en todos estos reportajes que hemos visto y toda la cobertura y todo lo que... La misma violencia de Bram la hemos visto en el Guayaga. Claro. Ya no existe esta violencia, están aislados. Pero hay una falta de decisión política en el caso del Brain porque te pongo un tema que puede ser muy peculiar. En la zona de Ayacucho, en todo el departamento de Ayacucho, en Huamanga, ponte que son formalmente, por decirte, 2 establecimientos más con autorización para la venta de insumos químicos que sirven para la fertilización de los campos, de la agricultura. Y decirte, de 12 nomás que deberían existir en Huamanga, en la zona del BRAE existían más de 70 establecimientos que vendían insumos químicos. ¿Y por qué si la norma dice que no debería haber más de tal cantidad como habían más de 70 en el propio BRAE? Eso fue hasta el 2014, 2015, que después ya se cambió y se corrigió, ¿no? Pero el tema está que se permitía. Pero falta de información centralizada, ¿no? Falta de inteligencia. Falta de inteligencia en el tema de la información, las potencialidades de los recursos humanos. Hablamos de los campesinos y los agricultores en la zona de Brain, y la falta de decisión política porque también ya se cambió felizmente. Había una restricción porque los aviones que salían con coca hacia Bolivia, la Fuerza Aérea no la podía derribar ante el aviso de que se detenga o que aterrice, ¿no?
Entonces, ¿por qué? Porque ya había una norma que prohibía que no se debía bajar a aviones que salían. ¿Cuánto es el presupuesto de la comisión multisectorial? ¿O trabajan con los presupuestos de los sectores y simplemente ustedes dan política pública? Exactamente. Okay. Se hace una evaluación de cuál es lo que necesita Y si funcionó un tema en el Guayaga, ¿por qué no lo han hecho en el Brain? ¿Por qué han querido ensayar dos modelos diferentes? No, básicamente, mira, lo que pasa es que los jefes políticos o jefes de confianza que ponen precisamente son como allegados al presidente en algunos casos. Un tema de personas. Entonces. Sí, y es, como te repito, un tema de gestión para el desarrollo con un enfoque territorial. Y yo te pongo un ejemplo en las versiones del presidente, el primer discurso del presidente de Pedro Pablo Kuczynski y el discurso del 28 de julio de Vizcarra. Uno de los mandamientos que decía Pedro Pablo Kuczynski en sus famosos 7 mandamientos, con el primero paradójicamente era de ser incorruptible, uno de ellos decía, encárgate de tu ministerio y no te metas con el otro. Eso es básicamente está denotando un gobierno que trabaja solamente a nivel sectorial, planes sectoriales. O sea, el ministro no coordina con el otro ministro. Y tiene el éxito de la Código Guayaga es que ha habido coordinación y articulación. Coordinación de las acciones que se van a hacer en el Guayaga y la articulación de las políticas de cada ministerio para intervenir en el Guayaga simultáneamente con los gobiernos regionales y gobiernos locales. ¿Qué dice ahora en su discurso Vizcarra? Dice que está trabajando con un enfoque territorial y ya no sectorializado. Pero su enfoque de desarrollo territorial tiene que ver con gobiernos regionales que están circunscritos en departamentos, porque no tenemos nosotros regiones. Sí. Tenemos gobiernos regionales circunscritos sobre departamentos. Entonces lo que está haciendo básicamente es descentralizar el presupuesto a los gobiernos regionales. Pero el enfoque territorial va más allá de eso, que tiene que ver con las potencialidades económicas productivas de la zona, que puede cubrir 2 o 3 gobiernos regionales, y también cuáles son los problemas, en este caso de Brain, que son problemas de seguridad. Entonces no puede haber crecimiento económico, no puede haber un tema de desarrollo alternativo si es que primero no atacas el tema de seguridad. Correcto. Entonces por ahí tiene que ver primero la decisión política que ya... no lo quieren hacer, definitivamente. Si no, ya lo hubieran hecho. Hoy día sacan un informe, y te lo voy a pasar, de que en el Brain se han avanzado, ya logramos en el Vizcatán tomar la posición y estamos en este plan hace años. Exacto. Bueno. Y de repente eso beneficia a gente que no se le ve, ¿no? De mucho poder, definitivamente. ¿No? Alguien mantiene eso. Bueno, pero son especulaciones, no especulemos, veamos realmente qué pasa. Yo te agradezco, Edwin, por estar aquí, nos reencontramos después de mucho tiempo. Y vámonos a ver el minuto deportivo. ¿Qué pasó con el Atlético de Madrid? Anthony. Hola, Miguel, ¿qué tal? Es cierto, se jugó la fecha número 13 del torneo de apertura. Luego estaremos con el Madrid, Atlético Madrid, Real Madrid, en el Callao. El equipo de Universitario de Deportes venció 2-0 al Centro Deportivo Municipal y se aleja de la zona de descenso. Réplica rápida del equipo de Odriozola, balón por izquierda. Y Manicero ponía el primero para todo el equipo de Universitario de Deportes. Toda réplica debe acabar en gol, así lo manifestó Manicero. Y después Núñez ponía el 2-0 para los cremas, se alejan de la zona de descenso. Hablando en Estonia, la Supercopa Europea primera, abría el marcador el Lagarto Costa a los 49 segundos. Para 1-0 parcial de los colchoneros, igualaba el marcador Karim Benzema. De penal Ramos, el 2-1. El 2-2 ponía ahí otra vez el Lagarto Costa en el área menor. El 3-2 en suplementario, Saúl Níguez. Y el 4-2, Resurrección, el jugador del colchonero. Y el vóley, el equipo peruano de Carlos Aparicio venció 3-0 a Guatemala con parciales de 25-17, 25-11, 25-13. Hoy juega con Cuba a las 7 de la noche. Todos alentando.